eso, para saludar con muchísimo gusto a nuestra queridísima compañera, corresponsal, periodista independiente y periodista militante, la gran activista por los derechos fundamentales, Alina Duarte, aquí a Sin Censura. Alina, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola, querido Toño, pues bien, feliz de estar aquí contigo el día de hoy, con toda la audiencia lista para hablar sin censura. ¡Ay! Se fue ahí el audio. Ahí. Te decía que, Ya. ¿qué te parece que, no sé por qué, está embrujado esto, pero antes de que vayamos a esto de la prueba PISA y de Xóchitl Gálvez y sus mentiras, hablemos un poco de lo que está ocurriendo en el sur de la Franja de Gaza. Se reporta que efectivamente, bueno, pues continúa la masacre, continúa este genocidio en la Franja de Gaza y que se ha extendido desafortunadamente al sur de esa región, lugar al que, pues vamos, el Estado de Israel aseguró, más bien obligó a la población a irse a este sitio, asegurando, bueno, que ellos iban a tener sus combates únicamente en el norte. Bueno, ya se extiende al sur, a la Franja de Gaza al sur, y las imágenes son terribles, imágenes que obviamente no le podemos mostrar aquí en Sin Censura, debido a lo fuertes que están, circunstancias terribles que podrían afectar a su sensibilidad, en las que podemos ver niños mutilados, niños siendo trasladados como si se tratara de muñecos de trapo hacia los hospitales en medio de una refriega tanto aérea como terrestre. Asimismo, bueno, pues sigue la denuncia por parte de Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF y de otro tipo de organismos independientes como es Amnistía Internacional, Human Rights Watch, ante pues este terrible incidente, este genocidio que ocurre ahí en la Franja de Gaza. Lo que reportan, de hecho, Nayib Jobain y Sami Magdi para la agencia Associated Press es que la gente ya no tiene ni siquiera a dónde correr, a dónde ir, que este genocidio bueno, pues, está extendiendo a donde les habían dicho que huyeran y que continuarán intensificando estas masacres por aire y por tierra. Te escuchamos, querida Lina. Mira, Toño, lo que estamos viendo es de verdad el cinismo absoluto de ese occidente, de ese norte global, que se le ha pasado hablando de democracia, de libertades durante décadas y ahora que estamos frente a un genocidio que no se puede ocultar, que no se puede tapar, que al contrario deciden visibilizarlo cada vez más con este bombardeo, estas imágenes que siguen saliendo todos los días, pues callan, ¿no? Y es atroz porque incluso organismos que se han tenido que meter en una lógica de esa presunta neutralidad de la que ya hemos hablado que no existe, como la Cruz Roja. Pues la Cruz Roja, la directora de la Cruz Roja, hace tan solo unas horas, un día, salía a dar una conferencia diciendo que esto no lo había visto en ninguna otra parte durante toda su vida. Y es que estamos hablando de hospitales bombardeados, de niños, niñas que han sido asesinadas, de niños y niñas que incluso han sobrevivido, y esto lo cuenta la propia titular de la Cruz Roja, que dice ya están en el desamparo absoluto, son niños que en todo caso sobrevivieron, pero que ya no tienen familia, no hay nadie que esté cuidándolos, ¿no? Es decir, estamos ante un momento de total horror, ante un silencio cómplice de la comunidad internacional. Pero también vemos a la par que la gente sigue saliendo a las calles. También escuchaba yo la conferencia de prensa del Departamento de Estado, en donde el vocero del Departamento de Estado salía a decir que pues lo que había hecho jamás era atroz, pero cuando un periodista le cuestionaba si no consideraba atroz el genocidio de casi 20,000 personas en tan solo 2 meses, él decía que ellos tenían muy claro lo que era un genocidio y que se cuidaban mucho sus palabras, así que le daba vueltas, ¿no? Totalmente para decir que no necesariamente era un genocidio lo que está ocurriendo. Es decir, ya no se puede ocultar lo que está ocurriendo, ya no se puede decir o taparnos los ojos y creer que esto se va a solucionar como por arte de magia. Lo que estamos viendo es a ese occidente tomando parte en este genocidio y justamente están tomando parte por irse al basurero de la historia, pero ojalá que también a la Corte Internacional de Justicia. Alguien tiene que hacer algo. Hemos visto que incluso también europarlamentarios como Manu Pineda, el europarlamentario, fuera que fueran muchos, el europarlamentario Manu Pineda
ya interpuso algunos recursos ante la Corte Internacional de Justicia para ver qué se puede proceder en contra del Estado de Israel. Hay movilizaciones constantes en todo el mundo, hay protestas, hay irrupción en el Congreso todos los días por parte de esta organización de Code Pink, de Medea Benjamin, que ya la hemos tenido aquí en Sin Censura también. Todos los días van al Congreso y aún así este horror no para. Así que ojalá que hagamos conciencia sobre lo que esto tiene de implicaciones para la humanidad. Si no paramos esto, no vamos a poder parar absolutamente ninguna otra tragedia que pueda ocurrir por parte de un Estado en contra de otro en completa impunidad, querido Toño. No, y hay de hecho congresistas, senadores que han sido confrontados por Medea Benjamin ahí en el Capitolio y que con el mayor cinismo le dicen, sí, grábame, yo estoy a favor de ese, así dicen ellos, ¿no? Ese genocidio, no hay de ninguna otra forma. El genocidio es del grupo Hamas, que tiene la gente de escudos y etcétera. Pero bueno, entre estos Marco Rubio, este infame, pues senador de origen cubano, que se ha aventado varias declaraciones terribles e infames. Aquí insistimos en Sin Censura, no tenemos de ninguna forma partido por alguna de las facciones, sino por la paz y por el cese al fuego, que es lo que exigimos. Se exige un cese al fuego, es lo que queremos, la paz. Me parece, de hecho, que si revisan las últimas encuestas, no sé si las tenían por ahí, que han hecho acá en Estados Unidos, la mayoría del pueblo estadounidense está a favor de desescalar la violencia, de buscar un cese al fuego, especialmente porque se financia al gobierno de Israel con miles de millones de dólares al año. Y a muchos estadounidenses ya no les está gustando tanto esa idea, que estén con su dinero, con sus impuestos. Bueno, estadounidenses y no, porque todos pagamos impuestos acá, residentes permanentes, como su servidor, ciudadanos, indocumentados, todos, absolutamente, todos pagamos impuestos y de nuestros impuestos están utilizando pues para mandar dinero a ese estado político, más insistimos, de ninguna forma como una circunstancia sobre el pueblo judío al que respetamos y queremos, sino al Estado de Israel, que es un Estado político. Se envían miles de millones de dólares para este tipo de circunstancias. Se está conectando el doctor Eduardo Sabugal. Le voy a pedir al equipo que por favor nos grabe para saludarlo con muchísimo gusto. Doctor Sabugal, bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Alina? Ya aquí listo para platicar con ustedes. Pues estamos en la mesa y ¿qué le parece que te unimos, querido Eduardo, para platicar de esta continuación de la masacre, del genocidio en Gaza? Se ha planteado, y le pido al equipo que nos grabe, obviamente, para tener al doctor Eduardo Sabugal, se ha planteado que desafortunadamente pues continúa la refriega y la agencia Associated Press reporta que la gente ya no tiene a dónde ir, ya no hay dónde correr, ya no hay a dónde huir. Nayib Yobain y Sami Magdi de Associated Press hablan de cómo es que pues este genocidio en Gaza se está extendiendo a donde el Estado de Israel había dicho a la gente, a los civiles, que huyeran al sur. No sé qué opinas de esto, querido doctor Sabugal. No, es que es una crisis ya humanitaria sin precedentes, ¿no? No solo el hecho de bombardear escuelas, iglesias, hospitales, sino lo que acabas de mencionar, me parece algo gravísimo, Toño, ¿no? Y que ya lo habían hecho, que fue bombardear caravanas de refugiados que buscaban un sitio donde no cayeran bombas y los bombardearon justamente en el tránsito, ¿no? De forma cruel, vil. Son crímenes de guerra, ¿no? De lesa humanidad, y también bombardear zonas donde evidentemente son asentamientos de civiles, ¿no? Donde hay niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Entonces estamos viendo algo insólito, yo creo, en la historia de la humanidad. Lo del nazismo fue una herida tremenda, ¿no? Ya todo el mundo sabemos lo que pasó con los nazis y con el holocausto judío. Pero aquí es algo peor porque no es una guerra, es un genocidio a todas luces y ante los ojos y la mirada de toda la comunidad internacional.
Human Rights Watch, Médicos Sin Frontera, Amnistía Internacional, diferentes países, diferentes asociaciones, la propia ONU, y pareciera que ya colapsó el derecho internacional porque no hemos podido detener esta masacre de casi mes y medio. Así es, más bien hay que pensar en, pues vamos, los intereses políticos del grupo de Benjamín Netanyahu, que pues vamos, está también siendo muy criticado en su propio país. Hay en estos momentos fuertes señalamientos. Se ha planteado también en encuestas que no va a ser reelegido como primer ministro en él y su grupo, pues está ahí como primer ministro por el grupo que tienen en el Parlamento. Y que pues bueno, hay un descontento absoluto sobre su persona. También se ha buscado por parte del gobierno de los Estados Unidos, supuestamente, desescalar la violencia, el decirle al Estado de Israel que la vía de la ocupación no es válida, sino la vía de los dos estados. Sin embargo, pues bueno, bien, vemos que a lo mejor nada más les dicen eso, pero no nos convencen de ninguna forma, les siguen mandando los miles de millones de dólares que pagamos todos en impuestos acá en Estados Unidos, sean ciudadanos, residentes permanentes o indocumentados, insisto, ¿no? Entonces, pues está, vamos, la decisión de verdad está en manos de políticos y la decisión de acabar con este genocidio, de que ya no hayan muertes de niños, de niñas, de mujeres embarazadas, de adultos mayores o de personas civiles como ustedes y como nosotros, está, vamos, a un día. En un día se puede acabar todo esto. En un día el gobierno de Israel puede decir, se acaban las hostilidades, ya no vamos a matar gente. En un día, en una hora, en un minuto, esto podría acabar. Es una decisión, no se necesita otra cosa. Está la decisión a la vuelta de la esquina de algunos infames y pues por eso es que continúa. Pero bueno, ¿qué les parece que vamos al siguiente tema de esta nuestra mesa de análisis? Le pido por favor al equipo que nos grabe. Mucha controversia han causado los resultados de la muy controvertida prueba PISA, que pues en estos momentos los chayoteros de siempre utilizan para el golpeteo político. Lo tenemos como nado sincronizado en tanto medios electrónicos como en medios escritos, etcétera, etcétera, etcétera. Es el nado sincronizado de hoy y por supuesto que de esto se iba a colgar la señora esta, la que le encanta la payasada, que representa en estos momentos a la oposición en un absoluto fracaso. Xochitl Gálvez, quien aseguró que pues este gobierno ha descuidado por completo la calidad educativa, dice, y no lo digo yo, lo dicen los resultados de matemáticas, comprensión lectora y ciencias de la prueba PISA de la OSD. Claudicar es quedarte con lo poco que ofrecen. Yo quiero que tus hijos tengan las herramientas para que puedan salir adelante en el futuro. No, hombre. Para hablar de educación, la de Xochitl Gálvez, ¿no? Y hoy el presidente López Obrador en la mañanera respondió ante el grito pelado de varios corresponsales que querían recriminarle estas pruebas, que en su gobierno no toman en cuenta las pruebas PISA, que para ellos tomar en cuenta las pruebas PISA es como tomar en cuenta un estimado del Fondo Monetario Internacional o un artículo de Reforma o un libro de este tipejo Francisco Martín Moreno. ¿Qué opinas de esto, querida Lina? Mira, el tema de la educación, primero evidencia, ¿no?, el cinismo absoluto de una derecha que justo se dedicó a desmantelar el sistema educativo en este país a través de las reformas que se llamaban en su momento las RIEMS, las RIES, las reformas integrales de educación superior, de educación media, que no fueron, sino además, junto con la reforma, la mal llamada reforma educativa, fueron reformas a complacencia y beneplácito de estos organismos internacionales que se la pasan viendo si ya sabemos inglés, si logramos llenar sus estándares dentro del sistema de producción, ¿no? Los países del sur global, etcétera, etcétera. Entonces, estos mismos países, estos mismos personajes de la derecha, fueron aquellos que intentaron privatizar la educación, quitar de esa, porque además hablan solamente, ¿no?, de una evaluación, pero que no se les olvide que el proceso de educación es un sistema, es un proceso amplio, que no se limita solo al aprendizaje, sino también a la enseñanza, y trataron
trataron de limitar todas las condiciones para un trato digno hacia la comunidad estudiantil, pero también hacia hacia la comunidad docente, que pues justamente provocó plantones, marchas multitudinarias durante varios sexenios, porque no se le daba un trato digno ni condiciones dignas laborales a los y las profesoras en este país. Además, insisto, de incluso querer quitar materias de historia, de cívica y ética, ¿no? Todo eso que les estorbaba a estos sectores que pues eran voceros y siguen siendo voceros de las oligarquías, pues no vienen, hoy son los que vienen a decirnos que no estamos bien en un tema educativo. El proceso también educativo pasa por lo que acaba de ocurrir durante la pandemia. En su mayoría hubo también alteraciones a este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia por el cierre de escuelas, por la brecha tecnológica, aunque en México se trató de implementar este programa de aprende en casa, pues obviamente familias con 2, 3 hijos no tenían 2 o 3 dispositivos sobre los cuales poder sea ver la tele o conectarse a internet. Es decir, fue evidenciar durante esta pandemia también esas brechas de desigualdad a escala global, que en esta prueba PISA no hay forma, ¿no?, de que pues logremos complacer a esos sectores de la derecha, y no tendríamos por qué, pero creo que sí tenemos la obligación de poner en una balanza cómo se venía tratando la educación con fines, pues eso, supeditados a organismos internacionales durante estas administraciones, y ahora al menos hay un intento con esta nueva escuela mexicana que logra retomar procesos pedagógicos de personajes sumamente revolucionarios dentro de la región, hombres y mujeres metidas en todas estas teorías críticas de la educación, teorías pedagógicas, que se están tratando de retomar y poner sobre la palestra de que algo tenemos que hacer, que no podemos seguir pensando en una educación como la definía Paulo Freire, una educación bancaria en donde tú te sientas y eres solamente un receptor, ¿no?, un balde que hay que llenar de conocimiento, cuando en realidad el conocimiento se construye comunitariamente, el conocimiento se adquiere socialmente. Entonces creo que hay una nueva apuesta, y obviamente esta nueva escuela mexicana, estos nuevos preceptos educativos, pedagógicos, no están reflejados obviamente de una prueba PISA, que además, pues, si no quedara muy obvio, pues estandariza, ¿no?, los conocimientos a escala global como si eso realmente ocurriera. Entonces es lamentable bueno, de la derecha ya lo esperábamos, y obviamente eso es lo que van a estar haciendo durante los próximos días, horas, no lo sé, golpeteando con el tema educativo, pero por otro lado creo que sí tenemos la obligación de inmiscuirnos más en estos procesos pedagógicos, y sobre todo después de una campaña tan tremenda como que vuelve el virus comunista, ¿no? Entonces creo que es mucho más complejo que una prueba estandarizada. Así es, pero con eso se van a ir. Para ellos es muy fácil hacer el biosonido en sus noticiarios, el golpeteo, el hacer sus balazos, su encabezado de esta forma, un artículo ahí pedorro que le exijan a algún redactor. Para ellos es muy fácil lo de la prueba PISA, es, a ver, hazme un gráfico para que con esto podamos aportar al golpeteo. Le pido al equipo que nos grabe, para escucharte también a ti, doctor Eduardo Sabugal, tú como académico me imagino que debes de tener una visión muy profunda al respecto, ¿no? Pues mira, Toño, yo lo que creo es que con el sistema educativo sucede como con el sistema de salud. 30 años de neoliberalismo, pues lo dejaron en ruinas, ¿no? O sea, literalmente hubo un desmantelamiento de la educación basada en la comunidad. Y les extraña que salgamos mal, ¿no? Como si fuera resultado de estos últimos 5 años del periodo de la Cuarta Transformación. El rezago educativo lo venimos arrastrando desde hace décadas y en efecto lo están usando para golpear, ¿no? Como sucedió con la pandemia, ¿no? O con la falta, entre comillas, de medicamentos, cuando nos dimos cuenta que había una mafia, ¿no?, en las farmacéuticas, y que cuando se quiere poner orden en todo ese caos que había en los medicamentos, que solo unas cuantas empresas farmacéuticas se resultaban beneficiadas, entonces se le van al gobierno a la yugular diciendo que este gobierno ha dejado sin medicinas a los niños con cáncer y todo esto que ya sabemos, ¿no? Bueno, ahora es la misma cantaleta, pero en el tema educativo, ¿no? La prueba PISA, como bien dijo López Obrador en la mañanera, pues es un instrumento
que viene del exterior, ¿no? O sea, es como hacerle caso a un indicador del Fondo Monetario Internacional y tienen ciertos intereses, ¿no? O sea, a mí me interesa que un niño sepa hacer las operaciones básicas, pero no me interesa saber si perdió o no una lengua originaria, ¿no? También en la mañanera de hoy Andrés Manuel habló, por ejemplo, de doblar las becas a los alumnos, alumnas o maestros, maestras que mantengan viva una de las lenguas originarias. Creo que él se refería a una de las lenguas habladas en Oaxaca, que está a punto de desaparecer, ¿no? Hay 6 lenguas en peligro de extinción porque no se les protegió desde la educación, desde la propia escuela mexicana, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que la nueva escuela mexicana va a corregir estas deficiencias, que también hay que decirlo, las hay, ¿no? No se trata de negar o de tapar el sol con un dedo, pero la culpa es de los antiguos gobiernos de este sistema neoliberal que cree que quería fomentar lo que mencionaba Lina hace un momento, la educación como si los alumnos o los sujetos fueran receptáculos, ¿no? No un proceso de enseñanza-aprendizaje donde lo que importara fuera la comunidad. Querían sujetos dóciles que supieran hacer tareas para ser empleados. Como el TEC de Monterrey, ¿no? El TEC de Monterrey surgió para cubrir una demanda del norte del país con profesionistas muy capaces, pero que fueran dóciles políticamente para servir a las empresas neoliberales, ¿no? Transnacionales. Entonces, hay que tener cuidado, sí, el PISA podrá decir lo que sea, pero ¿quién diseñó esa prueba? ¿Y con qué fines? ¿No? Habría que preguntarse eso. ¿Quién la diseñó y con qué fines? ¿Y no será que estaremos nosotros recuperando terreno en algo que no evalúa esa prueba? ¿No? Y bueno, yo estaba leyendo una nota que decía que fue a nivel mundial el retroceso, parte por la pandemia, parte por lo que ya mencionaba Alina hace un momento, ¿no? La brecha tecnológica, grupos de familia donde había 2, 3 niños que no podían tener 3 tabletas funcionando en la misma casa, o que no tenían ni siquiera televisión o luz, el careo, ¿no? La educación presencial es fundamental. Es lógico que haya una mala evaluación, pero no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? No es propio de México. Y por otro lado, bueno, usar eso, ¿no? Y viniendo de Xochitl, pues ya da risa alguien que con trabajos lee el teleprompter, se ponga a hablar de educación, ¿no? Creo que se les va a pasar. Esto es el nado sincronizado fue la indicación para golpear, pero se les va a pasar pronto porque no están ahí, ¿no? No saben realmente lo que está sucediendo en las escuelas o con los alumnos, alumnas de secundaria, ¿no? Sí, y yo creo que, querido doctor Doso Bogal, querida Alina Duarte, querido público consentidor, es otra de esas situaciones pasajeras que nadie recordará. Todas las semanas le reportamos algún golpeteo en la interminable telenovela Todos contra López Obrador. Muy pocas se han mantenido en el ideario del conservadurismo para seguir golpeteando, pero todas las semanas son varias, y son varios nados sincronizados, varias ridiculeces que de pronto se olvidan. Así como podremos una lista interminable de irregularidades verdaderas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, podríamos hacer una lista interminable de golpeteos que nunca tuvieron eco, que a lo mejor durante un par de semanas estuvieron chingue con eso, pero que ya nadie se acuerda y que evidentemente no les sirve a los conservadores de ninguna forma, no les ha funcionado porque en las encuestas pues sigue López Obrador muy bien posicionado. Y yo les quiero agradecer, queridos compañeros, que se hayan conectado con nosotros esta edición de Sin Censura. Les pido por favor que también nos compartan sus redes sociales. Estábamos contigo, doctor. Por favor, compártanos tus redes sociales. Sí, estoy como en ex Twitter, @perifonia R, @perifonia R. Y bueno, un gusto platicar con ustedes, Toño, Alina. Y por favor, ya no me digan doctor, solo díganme Eduardo, por favor.
Es que se escucha así como más acá, doctor. Así. Sí, no. Se escucha como, fíjate, ¿no? Como a los que no son doctores les dicen doctores, como estos comentaristas de TV Azteca que todo el tiempo dicen, a ver, doctor, que no sé qué. Y esto, pues, creo que ni terminaron la secundaria, ¿no? Pero bueno, en esas andan. Como tú quieras, querido Eduardo, vamos a... Díganme como quieran. Digo, sí tengo ahí el doctorado y todo, pero se me hace muy payaso estarme refiriéndose a mí como Pero doctor. te hablamos, ¿no?, de tú o siendo sea, doctor. Toño, Alina, Eduardo, ¿no? Ok, Eduardo. Y ahí la tienes tú, claro que sí, claro que sí. Bueno, pues como le digo a Alina, que a ella también muy siempre admirada, y ella también la presento como una gran luchadora por los derechos civiles. Alina, también te agradecemos y por favor compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, querido Toño, Eduardo. Pues a mí me pueden encontrar en X como @AlinaDuarte_, en Instagram y en Threads como _Alina Duarte, y también en nuestro proyecto de Raíz_Media, ahí donde estamos dando también esta batalla comunicacional abiertamente de izquierda, para que vayan y se suscriban a nuestro canal de YouTube y hablemos más sobre Palestina, sobre los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces les mando un abrazo a todos, a todas aquí en el equipo y en la audiencia sin censura. Pues muchas gracias. Además, Alina no es doctora, pero es la reina de Xochimilco, ¿no? Claro, la reina de Xochimilco. Y hay grados académicos y títulos nobiliarios, además, sí, claro, todavía en este espacio. Pues ahí está. No predicamos con el ejemplo. No, ahí están nuestros queridos colaboradores, la queridísima Alina Duarte, el queridísimo Eduardo Sabugal, doctor, ¿no? Doctor Sabugal, nada más para la presentación, así la voy a dejar, Eduardo. Y bueno, ahí lo tiene usted.